de actividades. Esperamos tener el rendimiento que tenemos de esta redacción y la actividad que estamos haciendo. Para eso siempre se determina el número de Listo. Entonces, la guía, pues, seguimos trabajando el mismo problema, parte de la luz. La diferencia es que este trabajo es un trabajo colaborativo. Entonces, al ser un trabajo colaborativo, pues va a tener ciertas condiciones. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues ya esta parte la conocen ustedes, la de las variables. Se van a trabajar 5 variables, que son iluminancia, luminancia, índice de deslumbramiento, coeficiente de utilización y reflectancia. Entonces, lo primero que hay que hacer es que cada uno va a tener un rol a desempeñar. Los roles, como tal, los roles como tal, pues van a, digamos que cada uno elige un rol. Entonces se supone que como son 5 roles, hay 5 personas en cada grupo. Entonces, cada vez que vamos a, que estemos, que elijamos pues un rol, entonces vamos a ir diciendo mi rol es este. Y listo. La plantilla como tal, la plantilla se las dejé en el foro de Skype y se los dejé en el foro de cada grupo. En cada grupo está ya la plantilla como tal en el inicio pues del foro. Entonces, está pues lo que es la portada. Aquí digamos que está cada uno de los roles, entonces cada uno va a ir escogiendo qué rol va a trabajar. Entonces, ¿quién va a ser el moderador? Entonces, el que sea el moderador se va a colocar aquí el nombre de moderador, el que es el creativo, el nombre de creativo. Después va a escoger un concepto de qué, de esta tabla, de la tabla 1. Entonces, aquí también hay 5 temas. Entonces, hay una distribución que se llama binomial, otra Poisson, hipergeométrica, la otra se llama normal y la otra la distribución uniforme continua. Entonces, cada una de estas distribuciones se va a colocar acá al frente del concepto. Y aquí, ¿qué literal va a trabajar? Resulta que en la guía hay una serie de problemas. Entonces, en el ejercicio, entonces comienza el ejercicio 1 es este primero, que es el que está, es la tabla donde se van a definir unos conceptos. Es la tabla de conceptos, es lo primero que se va a trabajar. Entonces, cada uno va a escoger un concepto y lo va a ir llevando a la tabla. Esta misma tabla puede ser la que ustedes copien y la pegan en el chat donde estén trabajando. Entonces lo manejan acá. Entonces ya ustedes aquí, digamos que tienen cada uno, en esto no quedó muy bien. Borremos esto, quitemos esto y voy a copiarla. Sí, dígame. Yo no veo la pantalla. No ve la pantalla, está por el celular. No, por el computador. Y no ve la pantalla. A ver, yo miro no, si no estoy... sé lo que usted está explicando. Ahora sí. Está bien, estoy colocando en el chat. Coloqué primero. No. Se fue el internet, vea. ¿Qué es esta? Que dice moderador, donde están cada uno de los roles. ¿Están viendo eso? No, entonces pues, yo miro a ver si es que la parte de compartir pantalla. Señor, si la estamos viendo. Sí, es que está activada mi compartir pantalla, o sea, está bien. Primero les compartí eso, después les compartí la tabla, están los roles, listo, ¿dónde está? Entonces, en esta tabla, ¿qué van a hacer? Mi amor.
si usted escogió moderador, entonces aquí al frente va a colocar su nombre, después va a elegir el concepto que va a trabajar, si va a trabajar binomial, Poisson, hipergeométrica, normal o la uniforme, y qué literal va a trabajar. Eso es lo que se va a hacer en esa tabla. Entonces eso es lo que se tiene acá, en donde dice ejercicio 1 está los roles. Espérate que es que no consigo los micrófonos, entonces ya que me colabora cerrando micrófonos, les agradezco. No me cierran el mío, eso sí. Bueno, listo. Entonces, va a estar, entonces, digamos aquí, esta es la primera parte donde se habla de conceptos. Entonces, que van a investigar qué es la distribución binomial, qué es la distribución de Poisson, y lo van a colocar en esa tabla. Después van a elegir un literal. Pues, ¿por qué se llama literal? Pues porque no vamos a trabajar 1, 2, 3, 4 y no A, B, C, D o E. Entonces, fíjate que cada planteamiento, cada problema, aquí no se hablan problemas, sino planteamientos. Cada planteamiento tiene 5 literales. Entonces yo escogí el literal A. Entonces en el planteamiento 1 resuelvo el A. Listo. Cada una de estas preguntas están asociadas con están asociadas con el lenguaje normal para llevarlo al lenguaje matemático. Entonces si me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el valor sea exactamente 40? De 40, entonces ahí preguntando la probabilidad de que X sea igual a 40. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan a lo sumo 30? Entonces, a lo sumo, tengo que saber que a lo sumo es que máximo sea 30. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el valor sea a lo más 10? A lo sumo y a lo más es la misma cosa. Que al menos, entonces si dice al menos es que es de ahí para arriba, o sea, mayor o igual. La probabilidad de que sea más de, entonces ahí el igual no cabe, entonces es simplemente más de es mayor o igual no de 17, sino de 18, porque estamos en una distribución que no es continua, sino discreta. Entonces, esto es lo primero. Entonces, lo primero que nos dice este planteamiento, entonces dice que la variable índice de deslumbramiento tiene un promedio de 25 UGR. Entonces, ¿por qué dice así? Porque el índice de deslumbramiento, si ustedes miran acá, las unidades son UGR. Por eso se dice que todo se maneja en UGR. Entonces, por eso dice 30 UGR. Entonces, nos están dando un promedio. Nos dicen que construyamos una tabla de distribución de Poisson para acá entre 0 y 40. Respondo a las siguientes preguntas. Entonces, como en este momento no sabemos nada de distribuciones, pues no vamos a entender qué es lo que nos quiere decir esto. Resulta que nosotros vamos a ir a Excel. Entonces vamos a ir donde dice ejercicio 2, planteamiento, y mire que nos están dando una tabla. Listo. Nos dan una tabla. Entonces aquí dice que hay un promedio. Entonces el promedio yo lo voy a colocar acá. Entonces yo voy a poner que el promedio, aquí dice que 25. Yo voy a poner cualquier cosa acá, voy a poner por decir algo, que el promedio sea 12. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces simplemente voy a colocar igual, ¿sí? Entonces en Excel hay una tecla que se llama distribución. Y entonces yo busco si hay una que dice Poisson. Entonces, como binomial, chi cuadrado. Entonces voy a buscar acá a ver una que diga Poisson. Entonces como no hay una que dice distribución, entonces simplemente coloco Po. Entonces dice Poisson, distribución, es esta. ¿Listo? Está esta y esta otra que dice Poisson. Esta es la que está, la antigua. Esta está disponible pues porque hay gente que tiene un Excel viejito, entonces no va a tener la que dice Poisson distribución, sino esta Poisson. Pero por lo general se va a tener esta. Entonces, ¿qué parámetros va a tener la distribución de Poisson? Entonces, mire que él simplemente va a buscar el valor de X. Entonces, el valor de X que nosotros vamos a hallar, simplemente vamos a coger la casilla que esté acá a la izquierda. Entonces, el valor de X, por ejemplo, entonces cuando X valga 0, 1, voy a hallar los valores para cada uno de ellos. Entonces, el valor de X va a ser este valor que está acá al lado. No lo voy a colocar fijo. ¿Por qué?
porque simplemente cuando yo arrastre la fórmula necesito que ya después no diga 6, sino que después me coja el 1, el 2, hasta el 40. ¿Listo? ¿Cuál es el segundo parámetro? El segundo parámetro que me pide es la media. Y ya aquí me dicen promedio, es lo mismo que la media. No se asusten porque aquí diga media, aquí dice promedio. Promedio, entonces es 12. Entonces voy a coger esta casilla donde coloqué lo que era el valor de la media. Entonces aquí en vez de 12, no vayan a dejar ese 12, sino que colocan el valor que sea la media que está por acá. Listo. Como ese valor es el mismo para toda la distribución, entonces ese sí lo fijo. ¿Cómo lo fijo? Con F4. O simplemente tecleando pesos de pesos 5. O simplemente cojo este valor, le coloco antes el signo pesos, que está, en el mío está encima del 4 y pesos en el otro. ¿Listo? Y eso me pregunta que si acumulada. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acumulado? Acumulado es que, por ejemplo, si yo cojo el valor de 10, él me va a sumar el de 0, 1, 2, 3 hasta 10. ¿Cómo? Yo no lo necesito en este momento acumulado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la tabla y necesito cada valor. Entonces le digo que no lo haga acumulado, sino que lo haga la función de probabilidad que se llama bruta. Entonces le doy falso o le doy 0, o sea, como quiera. Y le doy enter. Entonces me va a dar un valor para esa probabilidad. Como ya la tengo lista, simplemente la voy a establecer hasta el valor de 40. Mire que ya esto se va yendo hasta 40. Cuando yo sumo esto, como esto está en porcentaje, esto ya está, lo predeterminó la persona que diseñó esto para que estuviera en porcentaje. ¿Cuánto da la suma de todo? Da 99.99999, o sea, da el 100%, o sea, que la sumatoria de esto debe dar el 100%. Si yo no lo hiciera en porcentaje, si yo, por ejemplo, cogiera aquí y dijera, no, yo no quiero hacer eso en porcentaje, sino que lo hago normal, el valor general, entonces mire que ya me quita el porcentaje y la sumatoria de todo esto me tiene que dar aproximadamente 1. Entonces mire que eso me da 1. ¿Están viendo hasta el momento? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo. Entonces ya ustedes les van a hacer unas preguntas. Entonces le van a hacer la primera pregunta. Entonces supongamos la pregunta, que lógicamente no es la que está en el, pues porque yo no les voy a, o sea, aunque ya ahí les resolví el primer punto, pero lo preguntaba antes me puedo colocar. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Sí? Mire que las preguntas se hacen en función de qué, de una probabilidad, porque es lo que nosotros vamos a hallar, eso es lo que nosotros nos van a preguntar, eso es lo que nosotros vamos a hallar los resultados. Entonces, la pregunta, entonces dice acá, entonces simplemente nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el índice de deslumbramiento sea mayor a 10? Listo. Esa es la primera pregunta. Entonces yo tengo que hacer ese planteamiento en función de qué. A ver, como esto no se ve, entonces simplemente vamos a colocarlo acá. Vamos a colocarlo acá. Y aquí sí se ve, aquí en esta parte. Probabilidad de que el índice de deslumbramiento sea mayor a 10. Entonces yo puedo hacerlo aquí simplemente. Combinar y centrar. Y listo. Entonces ya hice la primera pregunta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, venga, para que no me quede así. Entonces, si probabilidad de que el índice de deslumbramiento sea mayor a 10. Entonces lo voy a dejar así, donde dice preguntar, no voy a colocar nada, sino que aquí coloco acá. Y aquí planteo la pregunta, entonces simplemente coloco cuál es la probabilidad de que X sea ¿qué? Mayor a 10. ¿Listo? Entonces fíjense que yo aquí no estoy colocando, o sea, ¿qué posibilidades tengo yo de colocar acá? Puedo colocar que sea igual, o sea,
¿Cuáles son las posibilidades? Entonces, las posibilidades son que yo coloque de la probabilidad de que X sea mayor que A. Entonces, posibilidades de tener acá. Entonces, yo puedo tener acá muchas preguntas. Entonces, ustedes me pueden preguntar que sea mayor que A. Cuando sé que me dicen que es mayor que A, simplemente me dicen es mayor que el valor que me están preguntando. Cuando me dicen que sea mayor o igual, entonces esa es otra pregunta. Entonces la probabilidad de que X sea listo, la otra es la probabilidad de que X sea mayor o igual a A. Hay una que es mayor, otra que es mayor o igual. ¿Son iguales? No son iguales. O sea, si me preguntan qué es mayor o igual, ¿incluye el valor de A? No incluyo el valor de A. Si me preguntan qué es mayor o igual que A, incluyo el valor de A. Entonces eso hace una gran diferencia en la respuesta. La otra es lo mismo. Si me preguntan probabilidad que X sea menor o igual que el valor que me están preguntando. ¿Listo? La otra posibilidad, ¿cuál es? Que la probabilidad de que X sea simplemente menor que el valor que me están preguntando. Y la última posibilidad es que esté entre dos valores. O sea, que me digan, por ejemplo, que está entre 6, por ejemplo, entre A y B. Con esto es más maluco trabajar. Es que este como no está diseñado para editar fórmulas, entonces, pero bueno, ahí lo vamos trabajando. Entonces, la probabilidad de que un valor que esté entre A, que A sea menor o igual que X y que este sea menor o igual a la grande para que sea como las otras y que este sea menor o igual que un valor B. Entonces ahí va a estar en un intervalo. Entonces me dicen que la probabilidad de ese valor esté entre A o B. O también puedo tener la misma probabilidad pero sin que incluya los intervalos. Entonces, ¿cuándo sé yo que incluyen los intervalos? Cuando me dicen que es... Vamos a hacer más bien. Entonces, aquí vamos a trabajar ya cuando no incluimos los intervalos. Entonces decimos que A es menor que X y que X es menor que B. Entonces, lógicamente, A debe ser menor que B para que esto se incluya. Entonces, cuando veo, por ejemplo, este problema, entonces simplemente me están diciendo. Entonces, vamos a mirar qué posibilidades hay aquí en las preguntas que nos hacen. Entonces nos dicen, probabilidad de que el valor sea exactamente 40. Entonces aquí esa ni siquiera la he puesto yo acá. Que sea exactamente 40 es lo mismo que decir que la probabilidad de que X sea igual a, listo, o sea, que sea igual al valor que me están pidiendo. Listo, es que sea exactamente igual. Que sea mayor, pues vamos a mirar otra pregunta acá. Si me preguntan, a lo sumo, entonces si me dicen a lo sumo,
quiere decir que eso es lo máximo que voy a obtener. O sea que es menor o igual que 30. Que el valor sea a lo más es lo mismo que a lo sumo. Estamos diciendo que es menor o igual que 10. Que al menos sea 15, o sea que ese es el valor mínimo que voy a obtener. O sea que sea mayor o igual que 15. Ahora, pero de que sea más de 17. Entonces, cuando dicen más de, ¿cierto? Pero no me dicen más de, o sea, que sea mayor o igual, no, me dicen simplemente que sea más. O sea, que va a tener de 17, no va a coger a 17, sino que va a ser mayor de 17. O sea, que en este caso va a coger de 18 hacia arriba. Listo, esas son las preguntas. Otras posibles preguntas. Valor sea mayor que 0.5, entonces mayor que. Entonces ya no voy a tener en cuenta desde 0.5, sino que, bueno, en una distribución normal, como esta es una distribución continua, los datos se tratan diferente. En las distribuciones continuas, el valor mayor que o mayor o igual que se tiene el mismo trato que, porque aquí no, los valores puntuales no existen. Entonces, esa parte hay que también tenerla en cuenta. Entonces, aquí no hay problema cuando me dicen, por ejemplo, que esté entre 0.5 y 1.3, puedo trabajar con que sea mayor o igual que el valor o no, y simplemente en la distribución normal, los dos valores van a ser exactamente iguales. Listo. Bueno, entonces vamos a seguir con el diagrama. Entonces, supongamos, entonces, en este me están preguntando cuál es la probabilidad de que el índice de deslumbramiento sea mayor a 10. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Voy a ir a hacer igual a qué. Entonces, cojo el 10. Entonces, no cojo el valor de 10. ¿Por qué? Porque entonces va a sumar los valores ¿desde dónde? Desde 11 hasta el último valor en este caso, que es 40. Listo. Entonces yo voy a mirar y eso me da 65.3%. ¿Por qué? Porque todas estas casillas están con porcentaje. Yo voy a volverle a colocar a esto porcentaje. Y listo. Entonces ahí ya está con porcentajes. Y lo puedo colocar con una o dos cifras decimales. Entonces hago lo mismo. Recuerden que la visualización de los datos es fundamental. Entonces yo le coloco a esto 2 cifras decimales y ya me dan los valores. Entonces, me está diciendo que la probabilidad de que X sea mayor que 10, o sea, coger los valores desde 11, recuerden, el 10 no se incluye, hasta 40 me da 65.28%, que fue lo que me dio acá, 65.28%. Si yo le coloco esta otra cifra decimal, me da 65.28%. Hagamos otra pregunta. Entonces, pongamos que la otra pregunta es, pregunta B, ¿no? de que el valor esté entre 6 y 12, y ahí coloco inclusive. ¿Listo? Entonces, entre 6 y 12 inclusive, simplemente voy a coger los valores. Como me dice inclusive, voy a colocar acá primero pues la pregunta. Entonces, como sé que no voy a obtener la ecuación ahí, entonces voy a coger esta que, como dice inclusive, simplemente va a coger los valores extremos. La copio, y vengo para acá y planteo la pregunta. Entonces le digo acá. Entonces, sé que de A va a ser el menor. Entonces dice entre 6, coloco entre 6 y 12. Y en vez de B coloco 12. Y ya ese es lo que voy a hallar. Y el resultado, entonces voy a sumar. Suma entre 6, inclusive, y 12. Me voy hasta 12, inclusive. Y le cierro paréntesis. Le doy enter, eso me da el 55.6%. Como estoy haciéndolo con 2 cifras decimales, pues le pongo otra cifra y me da 5.56. Miro si es verdad, cojo acá y me voy hasta acá y eso me da 55.56%. ¿Listo? Esa es la forma de hacerlo con la tabla.
y así pues se hace este problema de acuerdo a las preguntas. Entonces las preguntas que le están haciendo, entonces ¿cuál es la probabilidad de que sea qué? Que sea exactamente 40, entonces van a hallar igual a. Para hallar un igual a es muy fácil. Hagamos la tercera pregunta. De la probabilidad. Una pregunta. Sí, claro. Resolviendo el trabajo, como cada estudiante escogimos una pregunta, es la que colocamos ahí, el nombre del estudiante y responde la pregunta, ¿cierto? Pues eso igual sobra, pues porque en la primera tabla que tenemos acá está el nombre de cada estudiante y cuál es el literal que va a resolver. Pero es bueno que lo vayan colocando, pues para no devolverse a mirar qué fue el que hizo cada cosa. O sea, aquí simplemente como cada estudiante tiene una pregunta, entonces cada uno va respondiendo. Y Sí. las preguntas es la de la guía de actividades. Sí, yo no veo otras. Es que ¿de dónde más va a sacar uno aquí? Planteamiento 1, mire que ahí se va haciendo estamos en el ejercicio 2, planteamiento 1, mire, estamos en esta parte. O sea, la guía, esta plantilla, pues que esto simplemente es como para facilitarle el trabajo. Porque, Ok, pues, ya. pero, o sea, que lo pueden hacer en otra cosa. Yo diría, aquí ya está, mire, aquí está ejercicio 2, planteamiento 1, ejercicio 2, planteamiento 2, que es el de la normal, por eso aparece esta gráfica de la normal. ¿Listo? El ejercicio 2, planteamiento 3. Entonces ya, porque aparece esta tabla? Porque esto se dice que se comporta como una distribución binomial. En el ejercicio planteamiento 4, ¿por qué se hace así? Porque aquí le dicen que la luminancia tiene una distribución uniformemente continua. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la pregunta 1, 3 y 5, que es la que sigue acá, son distribuciones que se llaman discretas. Yo lo único que estoy tratando es de enseñarles cómo se maneja pues la plantilla. Sí, señor, sí, señor. De las distribuciones ustedes lo van a investigar, aunque yo les voy a explicar también un poquitico pues de qué es una distribución, eso lo voy a hacer enseguida. Pero aquí es como para que ustedes vean cómo se maneja la plantilla, o sea, la plantilla no tiene ningún tipo de problemas. Y después ya ya aquí estamos en el 5, o sea, entonces decimos, el ejercicio 1, 3 y 5 son ¿qué? Distribuciones discretas, ejercicio 2 y 4 son distribuciones continuas. Entonces después hay otro ejercicio, cuando usted mira aquí después de que el ejercicio 2 tiene planteamiento 1, planteamiento 2, planteamiento 3, planteamiento 4, planteamiento 5, que son las 5 preguntas, y de ahí sigue el ejercicio 3, que dice que teniendo en cuenta los resultados de la 1, 3 y 5, que son las que son discretas, hay que presentar una conclusión y una propuesta de solución. Ya, o sea, eso ustedes van a decir, por decir algo, eso no nos gusta. ¿Y dónde van a sacar esas conclusiones? De acuerdo a lo que son el problema como tal. Si ustedes leen el planteamiento del problema, pues saben cuáles son los valores en los que debe estar cada una de las variables. Y entonces con eso van a plantear lo que es la solución. Después en el ejercicio 4 se dice, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la oscilación, o sea, la misma cosa, que es presentar una conclusión y presentar una propuesta de solución, en este caso para variables discretas y en este para variables que son ¿qué? Continuas. Eso es todo. Eso es todo lo que se está manejando. Y aquí simplemente trabaja lo mismo, que es que índice de deslumbramiento, simplemente que el índice de deslumbramiento se dividió analizándolo de 3 formas diferentes. Entonces, a través de la distribución de Poisson, de la distribución después binomial y después de la hipergeométrica. Y esta otra que es la variable luminancia, que es una variable que es continua. Ustedes miran, el índice de deslumbramiento es discreta, la luminancia es continua. Entonces, por eso se plantean primero cómo se comporta cuando se establece como una distribución normal y después como una distribución uniformemente variable. Eso es todo lo que se está planteando ahí. Y ya, mire que no es más, eso es todo. O sea, es hacer los ejercicios, plantear unas soluciones. Aquí después de planteamiento, entonces dice así, pregunta. Y ya cada uno pregunta y da una conclusión. Listo. O sea, cada uno aquí plantea una pregunta. Entonces dice así. No, este es el 5, perdón, ejercicio 3. Entonces dice, pues la propuesta de solución, entonces van a plantear una propuesta de solución y una conclusión para cada uno, conclusión y solución, planteamiento 1, 3, 5, y el ejercicio 4, que es para las dos, que son distribuciones continuas.
Listo. Claro, hasta el momento aparte. Digamos que sí, profe. No, si no está claro, yo hasta que no quede claro, yo no quiero seguir. Vea. La guía, a ver, no miremos todavía la plantilla, miremos la guía. Listo, miremos la guía. La guía, simplemente, ¿usted qué va a hacer? Va a llegar y va a decir, bueno, voy a escoger un rol. De mi rol, yo ahí les mandé cuáles eran los roles, coloqué un pantallazo en el foro. Entonces ya pues saben cuáles son los roles. Igual también seguramente que lo voy a colocar en el foro. Y la idea cuál es, que cada uno escoge un rol que es diferente para cada uno. El ejercicio 1 siempre hemos manejado un ejercicio en el que se maneja una tabla de conceptos. En este caso van a hacer la tabla de conceptos, pero cada uno va a elegir sobre qué va a investigar. Entonces, uno va a investigar sobre la distribución binomial, son 5 ítems. Entonces, cada una de estas distribuciones pues tiene unas características. Entonces, para uno hacer los ejercicios yo creo que sería bueno uno conocer a qué se refiere cada una de ellas. Entonces, si así me haya tocado la binomial, pues yo debo leer también sobre la Poisson, sobre la hipergeométrica, sobre la normal y sobre la uniforme, al menos para saber cómo se resuelven los problemas. Entonces, cada uno de los estudiantes ya eligió qué. Primero eligió un rol y después eligió un concepto. Entonces va a ir a la tabla que está acá en el ejercicio 1, que dice ejercicio 1, y simplemente al frente de donde dice moderador coloca el nombre y después va a decir cuál es el concepto del que va a trabajar de binomial, de Poisson. Aquí, lógicamente, después le colocar su nombre y después cuál es el literal que va a trabajar. Si va a trabajar todos los A, va a trabajar todos los B, todos los C, los D o los E. Listo. Hasta ahí vamos. El primer ejercicio, o el ejercicio 2, tiene 5 planteamientos. Entonces, si usted escogió el A, entonces usted va a decir, en el planteamiento 1, entonces usted va a escoger cuál, la que dice, cuál es la probabilidad de que el valor sea exactamente 40. Entonces va a coger esta variable, va a ir acá, en el ejercicio 2, que es donde está resuelto la de qué, la de Poisson. Aquí está el planteamiento, es el mismo planteamiento que está en la guía. Entonces dice, suponga que la variable índice de alumbramiento tiene un promedio de 25 UGR, construye una tabla de distribución de Poisson para acá entre 0 y 40. Responda las siguientes preguntas y listo, ahí están pues las preguntas. Si ustedes, por ejemplo, acá hay una base de datos que la verdad, no sé si, pues yo la vamos a utilizar lógicamente. Entonces, si ustedes miran, ¿cuál es la variable luminancia? Mire que estas variables no tienen coma, o sea, estas variables son ¿qué? Se dice que son continuas, ¿por qué? Perdón, que son discretas. ¿Por qué? Porque no tienen entre valor y valor, digamos que no existe un 173,1, 173,2. Lo que sí ocurre con luminancia y con el coeficiente de utilización. Entonces, se van a trabajar luminancia. Si ustedes miran la pregunta 2, planteamiento 2, hablan de quién? De la luminancia. ¿Listo? Planteamiento 4, hablan de quién? De la luminancia. Porque son variables que son ¿qué? Continuas. Y la distribución uniformemente continua y la distribución normal, ¿sí? Se distribuye normalmente, son distribuciones continuas. La variable coeficiente, índice de deslumbramiento, ¿sí? Que la tenemos acá. El índice de deslumbramiento es una variable que es discreta. ¿Por qué? Porque yo tengo los valores, mire que aquí no hay ninguno, tiene coma. Y si ustedes ven los valores de la luminancia, mire todos los decimales que tiene. O sea, puede decir que entre un valor y el otro no hay, digamos que no hay un espacio. Mire, 1.65. Si yo cojo los valores, este otro 1.75, 73, o sea, casi que son digamos que seguidos los valores. Entonces, se establece que la variable luminancia es continua. Se plantea aquí algo, es que hay un promedio, entonces aquí se buscó que el promedio era 25. Yo puedo hallar también el promedio de la variable. ¿Cómo lo puedo hallar? Aquí, porque el problema ya me dice que es 25. Si no me dijeran que tiene un promedio y que necesito hallar la distribución binomial, yo sé que para la distribución binomial yo necesito un número, perdón, para Poisson, que es la primera, qué pena. Yo necesito solamente la media o promedio. Entonces yo hallaría la media. ¿Cómo hallo yo la media? Simplemente promedio
Y yo me iría para la base de datos, ¿cierto? Promedio, me iría para la base de datos. Y pues como vamos a trabajar con quién? Con índice de deslumbramiento, pues yo cogería los datos todos y hallaría el promedio y eso me daría 25. Qué casualidad, me dio lo mismo. Listo. O sea, eso lo hice, la persona lo hizo para que ustedes no tuvieran que desgastarse hallando el promedio, porque se sabe que a veces es difícil que hallar un promedio. Listo. Pero eso ya lo hicimos antes, ya sabíamos que el promedio de los datos de índice de deslumbramiento era 25, porque del primero, la fase 1, ya se había hecho eso. Ese no es el objetivo acá. El objetivo acá es hacer la tabla de distribución, con ese promedio. ¿Listo? Bueno, ¿me he sido de pronto claro o todavía sigue habiendo algunos vacíos? Pues ya lo entendí, profe. No sé los compañeros qué dicen. Bueno, igual yo creo No, que profe, está claro. ¿listo? Es que yo creo Profe, que está aquí claro. esto no es de desgastarnos pues aquí mucho. O sea, simplemente hay unas preguntas y a veces de pronto uno se embala, es por la pregunta que uno no sabe si es mayor, igual, o sea, a veces saber uno qué es lo difícil, o sea, interpretar la pregunta. Esta parte de construir la tabla no es tan difícil. Listo. Entonces ya tenemos el planteamiento 1, ya sabemos qué es. Distribución de Poisson. Entonces la distribución de Poisson solamente necesita el promedio, es lo único que tienen que saber. ¿Y de dónde se saca eso? Cuando ustedes miran la ecuación, entonces mire, si yo miro la ecuación como tal, voy a mirar qué parámetros tiene. Entonces, esta ecuación tiene unos parámetros que son los siguientes. Entonces, dice que tiene un parámetro que es el A6, o sea, el A6. ¿Qué es este A6? Dice que ese es el valor de X. O sea, ese valor es el valor al que voy a hallarle, del que voy a hallar el valor. Entonces, es ese valor que está acá a la izquierda. Tengo un valor fijo acá, perdón, tengo un valor fijo que es el de 5. Hacerlo acá para que se vea también. El de 5, que es la media. O sea, de eso me pide que la media. Esa es la media. ¿Y por qué coloco falso? Porque voy a hallar cada valor, ¿sí? Voy a hallar cada valor. Entonces, si le diera verdadero, quiere decir que me va a ir acumulando los valores hasta el que voy a hallar. Aquí voy a hallar el valor para el valor bruto, el valor de cada uno de los valores. Entonces, le tengo que dar falso en la fórmula. ¿Listo? Y después la copio. En este caso lo hicimos para 40, lo podíamos haber hecho para más, pero si vemos después del valor 27, ya prácticamente los valores dan 0, o sea, ya de ahí para abajo da 0, o sea que ya pues digamos que lo que va a aportar cada valor hacia abajo va a ser muy poco. Entonces, de acuerdo a la pregunta, pues yo ya utilizo la tabla. Si me dicen mayor que, pues simplemente cojo el valor y sumo hacia arriba. Si me dicen menor que, cojo el valor y sumo hacia abajo. Eso es lo que tengo que hacer. El otro planteamiento que es con la distribución normal. Entonces, la distribución normal, pues, entonces aquí dice, supongamos se distribuye normalmente. Entonces hay que calcular que las probabilidades. Entonces aquí no me dieron la media, pero me dicen que la tengo que hallar. Y de una vez me trajeron los valores de quién? De luminancia. Si yo miro, aquí están los 500 valores. Mire, si ustedes miran, aquí hay 500 valores que serán los mismos que están en ¿dónde? En la base de datos. Simplemente la persona que diseñó la plantilla ya les trajo los valores para acá. Porque en la entrega, por ejemplo, de la fase 3, simplemente trayendo los valores de la fase de datos a la plantilla, ya habían problema. Entonces, para que no haya ningún tipo de problemas. ¿Cómo se halla la media de los datos? Pues con una función que se llama promedio. Entonces, con promedio van a hallar la media. ¿Listo? Entonces, supongamos que esa media nos dio, estos valores están, ¿ustedes recuerdan entre qué valores están como entre 0 y 2? Entonces, digamos que la media nos dio 1,3. Yo no voy a hallarla, simplemente voy a decir que da 1,3. Para hallarla, recuerde, se hace con la función promedio de todos los valores. Y la desviación estándar es lo mismo, simplemente hallo desviación estándar, hay una función, entonces si yo, que también la vimos en la segunda fase, ¿cierto? Entonces era desviación estándar, entonces había una que decía desviación estándar para la muestra o para la población. Como esto es una muestra, entonces simplemente desviación estándar muestral
y ya hallo la desviación estándar de esa muestra. Entonces ya hallémosla. Simplemente cojo todos los valores, los 500 valores, le doy Enter. Y eso me da 0.56. Eso es lo que se desvía de la media. Ese es el valor de la desviación estándar. ¿Para qué me sirven esos dos valores? Entonces, resulta que en cada pregunta, entonces, por ejemplo, me preguntan. Entonces, supongamos que la pregunta es probabilidad de que la luminancia sea, perdón, mayor que 37. ¿Listo? Entonces ahí. Me están preguntando cuál es la probabilidad de que la luminancia sea mayor de 37. Entonces, pues es simplemente me dicen acá, aquí hay pues formas de hacerlo. Entonces simplemente me están diciendo que el valor que voy a hallar es ¿qué? 37. Entonces va a ser X. Entonces yo simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar acá la función. Entonces hay una que se llama distribución, perdón, igual distribución. Entonces dice distribución normal. Entonces, distribución normal estándar. Entonces, hay dos distribuciones. Yo lo coloco acá, normal. Entonces, usted la buscan está acá. Hay una que dice estándar y la otra es una que no es la estándar. La estándar es simplemente cuando uno tiene media 0 y desviación estándar 1. La otra es la que nosotros vamos a trabajar cuando nosotros tenemos una media y una desviación estándar que nosotros vamos a especificar. Entonces vamos a trabajar con, dice, distribución normal N. Entonces, esa la vamos a colocar. Entonces, así se escribe. dist.norm.n. Entonces me dice, ¿cuál es el valor de X? Pues el valor de X es el valor que voy a hallar, que es mayor que ¿quién? Que 37, listo. Entonces, ese es ese valor. ¿Cuál es la media? Entonces la media va a estar acá. Como no voy a hallar sin un solo valor, entonces pues no voy a fijar nada. Y me van a preguntar cuál es la desviación estándar. Y la desviación estándar es 0.556. Y ya, me dicen que si lo va a hallar acumulado, y le digo que sí. O sea, en la normal siempre vamos a trabajar con los valores acumulados. ¿Por qué? Porque nosotros nos van a pedir rangos de valores. Entonces eso nos da 1.09%. Es la probabilidad de que la luminancia sea mayor de ¿qué? Perdón, 37 no. Es que es lógico que eso me va a dar un valor si está entre 0 y 2. Coloquemos un valor que parezca lógico, ¿sí? Entonces vamos a mirar que la luminancia es mayor que 1,37. Listo. Entonces ahora sí, aquí en vez de 37, aquí voy a colocar 1,37. Y listo. Entonces él aquí, él me está diciendo que yo aquí coloco el valor que voy a colocar de luminancia. Entonces, la distribución normal, entonces me dice el valor de X, perdón, el valor de X, que es este. Después la media, que está donde busqué la media. Después el valor de la desviación estándar, que está en donde busqué la desviación estándar. Y le digo verdadero para que me dé la probabilidad acumulada. Listo. Entonces me da el 54.92%. Pero me están pidiendo, pero ¿qué valor me da este f de x? Me da la probabilidad acumulada entre menos infinito, ¿sí? Y el valor de 1,37. O sea, este es el valor que me da la distribución normal. Pero yo sé que la sumatoria de todos los valores me da ¿qué? Me da 1. Entonces, lo que me están pidiendo, aquí me están pidiendo que sea ¿qué? Que f de x, están pidiendo f de x sea mayor que 1,37. ¿Listo? Y esta es la de x menor que 37, que es la acumulada. O sea, aquí me está sumando todos los valores desde menos infinito hasta, este es 1,37, qué pena, entonces, 1,37. O sea, este f que está aquí acumulado es el valor que está entre menos infinito y 1,37, da 54,92. De ahí para arriba está el resto. Entonces yo resto
1 menos, perdón, pero aquí tengo que colocarle igual porque si no, no me hace la resta, 1 menos el valor que está acá. Recuerdo que este valor está en decimal, simplemente porque las casillas están dadas en porcentaje, pero se les va a dar el resultado en porcentaje. Entonces, si ustedes le restan a esto con 100, van a tener un problema. Con 1, pues sí les va a dar el resultado. Entonces, mire que si ustedes suman 54,92 más 45,08, les da el 100%. Entonces, si los valores están por debajo de 1,37, es el 54,92%, pues los que están por encima son el 100% menos lo que dijo arriba. Pero si, mire que si yo lo hago con 100, yo digo igual a 100, porque como el de arriba está visualizado como 100, menos este valor, mire que eso me va a dar un error. Mire que me da 9.900, o sea, no tiene sentido. Entonces, siempre se trabaja con valores entre 0 y 1. Simplemente que la persona que diseñó la plantilla hizo que los resultados estuvieran en porcentaje. Esto es igual a 1 menos el valor que está en el acumulado hasta 1,37. Eso me da la probabilidad de que esté por encima de 1,37. ¿Claro hasta ahí? Bueno, pero otra pregunta me puede ser, profe, y si me dicen que está entre dos valores, entonces voy a preguntarme, ¿cuál es la probabilidad de que la luminancia, pues yo no voy a colocar todo eso, y que esté entre 0,35, con coma acá, 0,35 y 1,0 entre 0,35 y 1,0. Listo. Preguntarme cuál es la probabilidad de que esté entre los dos valores. Ahí no hay, pues, no hay ningún problema. Entonces ya simplemente, pues los valores de X pues no va a ser un solo valor, sino que van a ser dos valores. Entonces yo voy a hallar los dos valores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar eso que están juntas para coger cada valor por aparte. Listo. Entonces aquí voy a colocar cuál valor, el de 0,35. Y aquí voy a hallar la probabilidad del valor que es 1,0. Listo. Los valores de la media y la desviación estándar no me van a cambiar. ¿Qué me van a cambiar? Los extremos de los dos valores. Entonces, ¿cuál es el f de x? Entonces yo voy a hallar el f de x como se halla con la distribución normal. Ya sé cómo es, entonces ya sé que es igual normal, todas dicen distribución, entonces hasta R, punto, y coloco N, de una me sale cuál es la normal. Sé que no es la estándar, mire que la estándar de una le dicen media 0 y es estándar 1. Esa no es porque la desviación de nosotros, no, la media de nosotros no es 0. De nosotros vamos a hacerlo con la distribución que es la distribución normal. La normal. ¿Listo? Entonces, dice que es normal para media, cualquiera, y desviación estándar especificada, donde nosotros la vamos a ir a decir. Les doy doble clic acá y voy a hallar cuál es el valor de X. Entonces voy a hallar el valor primero para 0,35. Listo. Ese valor, listo, 0,35 y le doy punto y coma. Le doy 2 puntos, entonces lógico me coge un rango. Como, bueno. ¿Cuál es la media? Entonces mire que él me dice cuál es la media. Entonces yo voy a donde está la casilla de la media. De la media es esta. ¿Listo? La voy a fijar. Si quiero la fijo, porque como la voy a arrastrar para la otra, entonces la voy a fijar, pues. 4. Ya tengo la media. Punto y coma. Y voy a ir por la desviación estándar. Como también pues es la misma, cojo y la fijo también. Si quiero la fijo, si no hago simplemente la fórmula cada vez que la vaya a colocar. Y dijimos que vamos a trabajar con los valores acumulados. Entonces, le voy a dar a esto acumulado, verdadero. A todos ustedes que tengan una feliz noche. Entonces, eso da el 4,68%. Muchas gracias. Bueno, no entendí, pero bueno. Voy a arrastrar esta formulita para acá. Entonces, cuando lo arrastre, me va a dar la de quién? La de 1. Entonces, me fijo. Me está dando el valor de F26, que es este. ¿Listo?
es el de 1. O sea, yo necesito hallar la distribución normal del valor de 1. Como yo había fijado, yo miro si la media sí es esa y la desviación. Entonces el rojito es la media. Yo miro, ahí está. Y el otro moradito es la desviación estándar. Y da verdadero. Entonces ahí eso da 29.82. Me están pidiendo los valores entre ellos dos. Entonces, tengo que tener en cuenta que el valor de 4.68, que es lo que me está dando cada valor. Entonces, por ejemplo, supongamos que este fue el valor que me dio 4.62. Entonces, el valor, digamos que está en esta parte. ¿Sí? Entonces, mire que es el valor desde menos infinito hasta ahí, hasta 4.62. El otro que está en 1, digamos que 1 está por acá, entonces va a estar entre menos infinito y 1. Entonces, yo necesito hallar los valores que están entre este valor, entre 1 y este otro. Entonces, ¿qué hago? Pues resto este valor de este y me da lo que está entre los dos. Por ejemplo, yo quiero saber, por ejemplo, supongamos que aquí está lo que está desde menos infinito hasta 5. Y aquí está lo que está entre menos infinito y 15. Entonces yo quiero saber cuánto hay entre 5 y 15. Simplemente resto 15 menos 5, eso me da, en esta parte hay 10. Más o menos queda claro. No, no hay que encallados, que ahí sí me dejan asustado. Si yo necesito hallar un valor, ¿por qué utilizo yo la resta? Para simplemente saber. Si yo sé que cualquier valor que yo utilice, me va a hallar la probabilidad de entre menos infinito y el valor que yo esté utilizando. Supongamos que yo tengo el valor, que este valor se llama A, que este es 0.35 y el otro se llama B. Entonces yo necesito hallar la probabilidad de quién, entre A y B. ¿Qué hago? Simplemente hallo la probabilidad que hay del valor de B acumulada, que me va a dar todos los valores desde menos infinito hasta acá. Supongamos que eso me dio 15. Y que la probabilidad hasta me dio 5. Quiere decir que entre 5 y 15 hay ¿cuántos? Hay 10. Entonces yo para saber ese valor simplemente resto las dos probabilidades. Y eso es lo que hago acá. Esto simplemente va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a este valor, al extremo, al valor que esté más a la derecha, menos el valor que esté más a la izquierda. ¿Cómo sé yo cuál valor está más a la derecha y cuál está más a la izquierda? Pues porque 0.35 es menor que 1. Entonces ya con eso yo sé qué valores son. ¿Queda clara esta parte? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Y si me piden menor o igual, pues ya simplemente es el valor. O sea, ¿por qué? Porque el valor menor o igual, ¿cuáles son los valores que están por debajo de 0.35? Dice que el 4.68% de todos los valores está por debajo de 0.35, o sea que eso ya nos daría directamente. Me toca hacerlo con fórmula simplemente. Si me piden mayor, por eso hice esos dos ejemplos, mayor, o si me piden entre. Listo. Bueno, eso fue para el ejercicio, o sea, ese es el de la normal. Listo. Profe, ¿nos haces un favor? Sí. ¿Nos puede escribir la leyenda de las fórmulas por ahí como lo hacían en los siglos pasados? Las leyendas de la fórmula. Pues Sí, sí, o por sea, favor. por acá, para que les quede claro, es que es para que esta imagencita de me queda muy feitas. Entonces, recuerden, este niño no colocar igual la fórmula, texto, listo, para que les quede la de, eso igual queda pues en el video para que lo, entonces recuerden que, y la voy a poner más grande y negrita. Entonces se utiliza lo mismo, listo. Entonces, voy a correr esto allá. Entonces, ¿qué me da esto? Entonces dice, dist punto normal n. Listo. Él me va a pedir un valor. Ese valor es el valor de x, que es el que yo voy a hallar. El valor de la media, en este caso está en D7. Nosotros miramos acá. El valor de la desviación estándar, que está en D8. Y le vamos a decir verdadero porque nosotros necesitamos la probabilidad acumulada. En la distribución normal, ustedes miran, ni en la normal, ni en la distribución, digamos las dos continuas, que son la normal y la distribución, perdón, tan, uniformemente. Esta es la de,
5, no, es que la que no es la 4, listo. Uniformemente continua, listo. Esta es la otra que es continua, qué pena. Son la 2 y la 4, entonces, en la que son la normal y la uniformemente continua, entonces mire que ninguno les dicen igual, simplemente se dice que sea mayor que, menor que se encuentre entre, o que sea un valor menor que, o sea, ninguna de las continuas, ni en esta, ni en la 2, que sea mayor que, menor que, se encuentre entre, no, ninguno te va a preguntar un valor puntual. ¿Por qué? Porque no existen, o sea, los valores puntuales no existen en las funciones de distribución continua. Cuando tiene una función de distribución continua, quiere decir que entre un valor y otro no hay una diferencia. Cuando nosotros graficamos una distribución discreta, resulta que la gráfica nos da en escalas. Entonces esa es la diferencia entre la distribución normal, entre las distribuciones discretas y las distribuciones continuas. Entonces, la normal, entonces ya sabemos cuál es el planteamiento. Entonces se va a buscar, entonces se necesita la media y la desviación estándar y el valor de X, que es lo que voy a hallar. Y lo voy a hacer verdadero para hallar los valores hasta el punto de donde está la distribución. Bueno, ¿queda clara esa parte hasta ahí? Sí, profe. Listo. La otra es la distribución binomial. Entonces, es otra, este es el 3. Entonces, ya aquí nos dicen que la distribución binomial pues, aquí simplemente va a tener unos parámetros. Entonces, me dicen cuál es el valor de n. Entonces, ¿cuántos valores tenemos? Entonces, aquí nos dicen que van a tomar ¿cuántas muestras? Van a tomar 15 muestras. Listo. Entonces, mire que vamos a hacer lo mismo que hicimos en el binomial. Nosotros aquí en el 1, ¿qué hicimos? Hicimos una tabla. Entonces, ¿qué hicimos en la tabla? Cogimos la ecuación de ¿quién? De la distribución de Poisson. Mire que esta, por ejemplo, no decía dist, sino que era Poisson dist. Es diferente. Coloquémosle negrita para que después la vean en la grabación. Y mire que es el mismo parámetro. Entonces, simplemente me van a preguntar. En este solamente necesitaba ¿qué? La media o el promedio. Entonces, teníamos que vamos allá la distribución de ¿quién? Del valor A6, que era el que estaba a la izquierda, o sea, el valor que voy a hallar es el valor de X, la media, que la media simplemente va a ser el valor que está acá, que yo puse aquí 12, pero realmente pues no es 12, ustedes saben que es 25, y que lo hallamos después hallando la media de todos esos valores, y le damos falso, ¿por qué? Porque aquí como construimos una tabla y hallamos cada valor discreto, entonces sí tenemos que hacerlo punto a punto, entonces ya no lo colocamos verdadero porque no vamos a hallar el valor acumulado, aunque lo podríamos hacer, pero a forma de ejercicio lo vamos a hacer con los valores brutos, o sea, también lo podíamos haber hecho. ¿Cómo se podía haber hecho con los valores acumulados? Por ejemplo, cuando me dicen mayor que 10, pues sería muy fácil, simplemente yo coloco igual, vamos a ver si nos da lo mismo, igual. Poisson, ¿sí? Poisson, entonces dijimos que el valor sería mayor que ¿quién? Mayor que 10, o sea que 10 no lo voy a tener en cuenta, entonces voy a hacer, o sea, es mayor que 10, entonces voy a tener ahí o sea que voy a hallar para el valor para 10, listo, porque eso me va a dar el valor acumulado, lo voy a hacer como si lo fuera haciendo acumulado, le dije que la media era 12 y lo voy a hacer con el valor acumulado, con el verdadero, como si esto fuera acumulado, listo. Entonces, eso me da los valores entre quién, entre 0, y lo voy a tirar a porcentaje, bueno, no, lo voy a tirar así. Esto me da los valores entre 0 y 10, pero yo necesito son los valores entre 11 e infinito. ¿Por qué? Porque me dicen que es mayor que 10. Entonces simplemente es decir que es igual a qué? A 1 menos lo que me dio este valor. O sea, ahí estarían los valores entre 11 e infinito. Eso me da esto y yo simplemente le doy el formato de porcentaje y lo coloco en 2 cifras. Y eso me tiene que dar lo mismo. Entonces, mire que lo puedo hacer con la fórmula, sí lo puedo hacer, pero a forma de ejercicio, pues vamos a mirar que las distribuciones que son discretas, las puedo hacer así, hallando una serie de valores y simplemente a partir de esos valores voy a hallar lo que me están pidiendo. ¿Listo? ¿Quedó clara esa parte o los enredé más?
Bueno, parece como que los enredo un poquitico más, pero bueno, no es lo de menos. ¿Verdad? Es que esta forma, simplemente si esto no le doy falso, sino que le doy verdadero, él me va a hallar los valores acumulados. Entonces, si yo a esto le di el valor de 10, mire que yo a esto le di el valor de 10, entonces él me va a hallar los valores entre ¿quién? Entre 0, no entre menos infinito, sino entre 0 y 10. Listo, él me va a hallar los valores entre 0 y 10. Eso es lo que me hace la fórmula de Poisson cuando le dejo acá el verdadero. ¿Sí? Como yo no necesito los valores entre 0 y 10, sino que mayores que 10, o sea, ¿entre quién? Entre 11 e infinito, porque dice mayor y no mayor o igual. Si dijera mayor o igual, tendría que poner acá no 10, sino 9, o poner en esta, cuando cojo los valores, que esto simplemente lo hice acá, si me dijeran mayor o igual, cogería también el valor de 10. Como no me están diciendo mayor o igual, cojo desde 11 hasta el último valor, hasta 40, y eso me da la sumatoria. Listo. Bueno, entonces miren, en las discretas estamos haciendo una tablita muy bonita, entonces lo mismo va a hacer con la binomial. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Simplemente vamos a colocar aquí igual la fórmula texto para que ustedes vayan. Y voy a dar un error para que pues, no se asusten cuando lo coloque yo ahí. Cuando yo coloque esta referencia, pues lógicamente no hay ninguna fórmula, me va a decir que no hay fórmula. No hay fórmula. Entonces ya, voy a colocar la fórmula. Entonces dijimos que era una distribución ¿qué? Binomial. Entonces mire que la primera que me aparece porque menos mal está por ahí. Entonces dice que hay una que llama n, siguiendo una distribución binomial, ¿sí? Una aleatoria discreta siguiendo una distribución binomial. Y la otra dice aquí, la probabilidad de un resultado de prueba que usa una distribución binomial. ¿Cuál utilizo? Pues esta que dice, devuelve la probabilidad de una variable aleatoria discreta siguiendo una distribución binomial. Eso es todo. Entonces yo voy a colocar esta acá. ¿Qué me va a pedir a mí? ¿Cuál es el valor del éxito? Entonces, el éxito es lo que nosotros llamamos probabilidad de éxito. Entonces dice que la probabilidad de aceptación para la variable índice del momento sea del 78%. Entonces ese va a ser ¿qué? Nuestro valor de éxito. Entonces, eso lo voy a poner aquí enseguida. Entonces voy a colocarlo acá. ¿Cómo? Voy a jalar esa fórmula. ¿Sí? Como voy a jalar esa fórmula, perdón, a ver, no, el número de éxito no es esto, el número de éxito es el valor que está acá, listo. El número de éxito es el K, o sea, es cuántos éxitos yo necesito, porque aquí adelante está la probabilidad de éxito, entonces listo. Ese no lo voy a dejar acumulado. ¿Cuántos ensayos voy a hacer? Entonces me dice que va a tomar ¿cuántas muestras? 15, entonces voy a hacerlo para 15 muestras, que va a ser el valor que aquí vamos a colocar de N. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Esa es la que vamos a hallar acá, que ese es el 78%. Entonces, este valor de acá y lo vamos a dejar, fijo porque cuando jalemos la fórmula, pues yo quiero que ese valor siga siendo el mismo. ¿Listo? Y nos dicen que si es acumulado, que si es de probabilidad bruta. Entonces, de probabilidad bruta porque vamos a hallar el valor puntual. Entonces, va a hallar el valor para 0, para 1, para 2, puntualmente. ¿Listo? Entonces, como, pues esto me dio 0, ¿por qué? Pues porque simplemente aquí todavía no he colocado ningún valor. ¿N cuánto vale? Entonces, son 15 muestras, entonces N vale 15. ¿Listo? ¿Cuál es el valor de X? Pues el valor de X va a ser el de cada uno, no sé cuál es el valor que se va a manejar ahí. El valor de P, dijimos que era 78, 0,78. Recuerden trabajar siempre con decimales. Bueno, como esto está, es que coloquemos aquí 78, no sé por qué les gustó trabajar tanto en decimales. Igual voy a colocar esto 0,78. Listo, ahí sí ya me dio bien. Y Q, pues va a ser igual a 1. Entonces ahora no necesitamos, simplemente es igual a 1 menos el valor de este. Eso me da 22%. O sea, si el éxito me da el 78%, pues el fracaso me da el 22%. ¿Listo? Entonces esto me da 0.0014, porque todo esto va a estar en función de ¿qué? Entonces ya cogí los 15 valores
Si yo sumo todo esto, me tiene que dar el 100%. Dice aquí queda el 100%, da 100,0000. Listo, porque tiene todos los decimales. Quedaron así para que se visualizara pues cada uno de ellos. Y a partir de ahí, pues yo voy a hallar las preguntas que me estén haciendo. Entonces, de acuerdo a cada pregunta, pues ya yo voy a hallar el resultado. Entonces me pueden preguntar. Supongamos que me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que sea, que esté entre 3 y 7 inclusive? Entonces usted lo que hace es que coge los valores entre 3, los suma, y coge entre 3 y 7 y eso le va a dar 0.7826. O sea, 0.7826%. O sea, ni siquiera da, no da ni uno. Que esté entre 11, entre 10 y 13. Entonces, mire que ahí ya da el 78.36%. O sea, ya dependiendo de lo que le pregunten a uno, que sea menor que 10. Entonces, menor que 10, yo sumaría todo esto entre 0 y 10. Si dice menor o igual, y si no dice menor o igual, si dice menor, cojo entre 0 y 9. Y eso me daría el valor, sería 9.046. O sea, ¿cómo hago yo las operaciones? De acuerdo a lo que la pregunta que me haga. Entonces, supongamos que aquí me están preguntando, como la primera. Entonces, probabilidad. Dijimos que era la iluminancia, ¿cierto? Perdón, índice de deslumbramiento. Que el índice de deslumbramiento esté entre 5 y 13, inclusive. ¿Listo? Entonces, cuando me dice inclusive, es que tengo que incluir los valores que están ahí. Entonces, te da yo la probabilidad. Entonces, yo coloco acá probabilidad de que X está entre ¿quién? Está entre 5, menor o igual que X, menor o igual que 13. Así se plantea la pregunta. Entonces, que X sea mayor o igual que 5 y que sea menor o igual que 13. Entonces ya yo aquí hallo el resultado. Entonces simplemente cojo y digo que esto es igual a entonces como me dicen que está entre 5 y 13, yo cojo los valores entre 5 y 13 y lo sumo. Entonces aquí esto va con lo que se llama suma los valores y listo. Y ya, me da el 87.4%. Y así para cada pregunta. Entonces las preguntas que hacen en esas, sí me pueden decir que sea exactamente. Entonces el planteamiento 3 te pueden decir, bueno, la probabilidad de que se obtenga exactamente. Entonces simplemente busco el valor para 13. Que sea menos de. Entonces ya se hace el planteamiento de acuerdo a lo que se haga en la pregunta. ¿Listo? Entonces ya saben, para hallar la distribución simplemente con esta fórmula, distribución normal, binomial, perdón. Distribución binomial, cojo el valor que voy a hallar la distribución, el número de elementos, o simplemente acá, pues yo podía haber dicho acá, aquí puse 15, pero aquí puedo simplemente colocar acá este valor de n. ¿Listo? Y también lo fijo. Es lo mismo, o sea, puedo colocar el valor o simplemente colocar, porque es mejor colocarlo con la fórmula y con los valores acá, porque si esto me cambia, entonces me va a cambiar todos los valores de la distribución. ¿Listo? Ahora, el planteamiento 4. Entonces acá se tiene que es una distribución uniformemente continua. Entonces la distribución uniformemente continua me dice que la probabilidad es la misma entre dos valores y me dice que es igual a 1. Digamos que es 1 sobre menos a. Entonces, para cada valor que yo tenga en el intervalo, simplemente yo voy a hallar el intervalo AB. Entonces, dice así. Dice así. Ponga la variable de luminancia tiene que ser uniformemente continua. Calcule cada una de las siguientes probabilidades. Entonces, nosotros sabemos cuál es el intervalo el valor máximo y el valor mínimo de la variable
luminancia. Entonces, ¿cómo lo hallo? Entonces, el valor de A va a ser el valor ¿qué? El valor mínimo. Entonces, igual a ¿qué? Al mínimo. ¿Cómo lo hallamos? Como lo hallamos siempre. El mínimo de todos estos valores. Ahí tenemos el valor mínimo. Se supone que da pues como 0. Eso, si uno le coloca más cifras, no es realmente 0. ¿Listo? Y el valor B va a ser igual a ¿qué? Al máximo de todos estos valores. Y vuelvo y le doy. Y entonces ya tengo los dos valores. Coloco cifras decimales. Le pongo más cifras si quiero. Puedo dejar en 4 cifras decimales para que queden los dos igualitos y no haya tanto problema. Entonces le coloco hasta 4 cifras decimales. ¿Listo? Y ya, ahí están los dos valores. Entonces, ¿cómo se halla la función? Pues es como está distribuido uniformemente, pues simplemente es utilizar acá pues la fórmula. O sea, cada valor, el valor para cada uno de ellos es 1 sobre b menos a. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el valor para, a ver, ¿qué me preguntan acá? ¿Cuál es la probabilidad de que un valor sea mayor que 0.5? Entonces yo tengo que hallar. O sea, aquí en esta no hay, tienen que tener en cuenta que para la distribución uniformemente continua no hay una fórmula, o sea, no hay una función en Excel que me diga uniformemente continua. Si yo busco distribución uniforme, no existe. O sea, yo busco uniforme porque esa es una distribución, mire, unicar, o sea, nada que ver con la distribución. O sea que aquí la fórmula la tengo que hacer yo. ¿Cómo hago la fórmula? Es muy sencillo, simplemente va a ser igual a ¿qué? Voy a colocar, va a ser igual a ¿qué? A, el valor que me piden, X, sí, menos. Entonces va a ser el valor de X menos el valor mínimo que es A dividido B menos A. Y eso también entre paréntesis. Y esto le quito acá para que la fórmula no me dañe. Esa es la fórmula para hallar cualquier valor de X. Entonces, simplemente voy a coger el valor que me dan, le resto el mínimo y después resto este valor que es el rango. O sea, ese es el valor entre este valor es que están los valores. Cualquier valor acumulado va a estar entre ese valor que me estén dando y A, o sea, va a estar. Pero si me piden, supongamos que A vale 1, B vale 10. Entonces, cualquier valor, cualquier probabilidad va a estar, por ejemplo, yo necesito la probabilidad de 2. Entonces sería 2 menos 1 sobre 10 menos 2 sobre 8. Y ya eso me daría la probabilidad de la uniforme. Entonces, por ejemplo, si aquí me están diciendo valor sea mayor que 0.5. Entonces, valor que sea mayor que 0.5. ¿Todavía me están escuchando? Sí, señor, perfecto. Listo. Entonces, si el valor mayor que 0.5, yo primero tengo que, o sea, yo lo puedo hacer de dos maneras. O sea, una forma, pues si yo sé que los valores entre X y A me dan los valores que están por debajo, pues los que están entre ¿quién? Entre A, entre B, ¿cierto? O sea, yo puedo hacer esta fórmula, esto sería para hallar los valores que están por debajo ¿de quién? De X, ¿sí? Pero yo también puedo hallar los valores que están por encima. ¿Cómo hallaría los valores que están por encima? Pues hago la misma fórmula, simplemente que cambio esta parte de arriba. Entonces ya el valor mayor no va a ser X, sino que va a ser ¿quién? B, que es el rango, el valor mayor del intervalo, y aquí va a ser B menos X. O sea, si me están pidiendo un valor que esté por encima, pues simplemente hago esto. O lo hago con esta fórmula y le resto 1 a lo que me dio, y eso me debe dar. Entonces, supongamos que me están preguntando. Entonces, estos valores pues son reales. Entonces, supongamos que me están preguntando probabilidad
que sea mayor que, pues tiene que estar en el intervalo, ¿verdad? No voy a decir que sea, por ejemplo, mayor que 10, porque no me va a dar. Entonces tiene que estar en 0.37 y 1.99. Entonces digamos que sea mayor que 1,1. Listo, y ya. Entonces vamos a colocar aquí 1,1. Y aquí vamos a colocar la fórmula. La fórmula la vamos a ver, como la vamos a ver para mayor. No, lo voy a hacer con el acumulado, pero como si estuviera por debajo. Entonces, va a ser igual a ¿qué? Entonces yo voy a copiar esta formulita. Voy a quitar esto. Voy a copiar esta formulita porque me sirve. Les digo, igual. Y entonces aquí, en vez de X, pues voy a colocar este valor que es 1,1. Listo. Este valor. El valor de A, pues el valor que hayamos acá de A. El valor de B va a ser el valor que hayamos acá de B. Y el valor de A va a ser el valor que hayamos acá de A. Y ya me quedó una fórmula ahí fácil de hacer. Y eso me dio el 55.03%. Entonces, como este es el valor que está acumulado entre ¿qué? Entre 0, o entre 0 no, entre 0.0037 y X. O sea, eso da 55.03% de los datos. Como yo lo que necesito es que sea mayor, pues simplemente la fórmula me daría igual a 1 menos este valor de acá. Recuerden que esto está expresado en porcentajes, pero realmente son decimales que están llevados a porcentaje. Entonces eso me da 44.97. Pero también lo puedo hacer con esta otra fórmula. O sea, si yo lo quisiera hacer con otra fórmula, simplemente lo haría igual a ¿qué? Perdón, voy a quitar ese igual de ahí y voy a traerme esta formulita. Entonces esto es igual a... Entonces, ¿cuál es el valor de B? Pues el valor de B es el máximo, que es este, menos el valor de X. El valor de X va a ser este 1.1 dividido el rango, que sería B menos A. Y eso me tiene que dar este valor de acá. Pues aquí no está en porcentaje, entonces yo le coloco acá, que me lo lleve a ¿qué? A porcentaje. Y como está muy feito, entonces lo pongo más grande y simplemente le coloco cifras decimales. Le voy a poner 2 cifras decimales para que me quede. Entonces viene que eso es lo mismo. Si me piden un valor que esté entre, entonces no tengo que utilizar ni B ni A, sino que utilizo los dos valores que me están dando. Por ejemplo, me dicen que esté entre 0.5 y 1,2. Entonces la fórmula pues ya me cambia. Simplemente que voy a colocar acá. Antes voy a colocar acá, que esto es... A ver cómo hago yo para que esto no me quede... No, eso se me confunden acá. Voy a colocar acá que entre. ¿Sí? Por debajo, por encima, es que esto se ve... Entonces aquí coloquemos por debajo, sino que coloquemos que es menor que X. Aquí no por encima, sino que es mayor que... Porque créanme que después se me confunden. Y entre, entonces ya ahí sí, pues no coloco entre, sino, entonces simplemente aquí voy a colocar que, por ejemplo, entre X y Y, ya, entre X y Y. Voy a colocar aquí no, voy a colocar Y porque si no, después digan que yo dije que no sé qué. Coloquemos X aquí grande, coloquemos aquí la Y también grandecita. Y aquí vamos a colocar simplemente esta misma fórmula, pero en vez de B aquí arriba, pues vamos a colocar Y, como Y va a ser el valor más grande, entonces va a ser Y menos X sobre B menos A. Y así se hallan todos los valores de lo que me pidan de acuerdo a esto. Entonces esto solamente lo utilizamos para hallar ¿qué? El valor máximo y el valor mínimo del intervalo. Bueno, y el otro ejercicio, ya que es el quinto, esto también es ¿con qué? Aquí no se hizo ninguna tabla, no sé por qué no la hicieron. Listo. Se puede hacer tabla, sí, pero pues no la quieren hacer con tabla, entonces lo vamos a hacer simplemente con la distribución hipergeométrica. Entonces, dice que hay unas mediciones obtenidas para la variable índice de alumbramiento que se encuentran por fuera de los valores permitidos. Suponga que hay 30 mediciones para la variable índice de alumbramiento, que hay 8 de ellas que están por encima del valor permitido. Entonces aquí tenemos unos valores que son N
y el valor de S. Entonces el valor hay un valor que nosotros vamos a llamar la muestra. ¿Listo? Y un valor, y hay unas mediciones que están por fuera que tienen una característica. En este caso hay 8 mediciones que están por encima del valor permitido. Si se sacan 15 muestras de las 30, hay 30 mediciones y van a sacar 15 de esas 30, entonces empiezan a preguntar cosas, entonces van a preguntar. Entonces miremos qué preguntan. Entonces nos preguntan por decir algo. ¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga exactamente 13 valores aceptables? ¿Listo? ¿Qué probabilidad de que ningún valor sea aceptable? ¿Cuál es la probabilidad de que todas las muestras sean aceptables? Entonces, ya uno empieza a hacer, si me dicen todas, entonces me están diciendo que ¿cuántas muestras vamos a sacar? Vamos a sacar 15 de ¿cuántas? De 30. Entonces, si X sea igual a 15, aquí los valores que me están diciendo es 15, ninguno, X igual a 0, exactamente, X igual a 13, todas las muestras, X igual a 15, 10, X igual a 10, 5, X igual a 5. ¿Cómo se hace? Entonces yo cojo la fórmula. Entonces, pues voy a colocar aquí la fórmula. Entonces, yo sé que estos valores no van a cambiar. Listo. Simplemente sé que son 30 mediciones, ¿sí? Que los que cumplen la condición son 8, que cumplen la condición, vamos a llamar S, y N, que es la muestra, van a ser 15 valores de la muestra. Y entonces ya me van a preguntar a mí aquí, ¿cuál es la que sea sacar 7? Sacar 7. Entonces yo voy a hallar la probabilidad de ¿qué? De 7. Esto llamémoslo acá, no S, sino X. Y ya. Entonces tiene que haber una distribución que llame distribución hipergeométrica. Miren que por acá hay una que se llama hipergeométrica, ¿la ven? Entonces se llama distribución hipergeométrica y yo voy a hallar cuál es la muestra de éxito, cuál es el número de la muestra, cuál es la población y cuál es el número de la población. ¿Listo? Entonces, el éxito va a ser lo que nosotros vamos a sacar, que van a ser 7. ¿Listo? Va a ser ese valor. ¿Cuál es la muestra que nosotros vamos a trabajar? N, va a ser 15. ¿Sí? ¿Cuál es la población que cumple con este valor, con esto? Son 8 que cumplen con esa característica. ¿Listo? ¿Y cuál es la población? Es el valor de 30. ¿Listo? Como le están pidiendo valores puntuales, están diciendo igual, entonces no vamos a hallar la distribución acumulativa, sino la probabilidad bruta. Entonces le vamos a decir que es falso. Y ya eso me va a dar un valor, me dice que es el 1.6%. Esta de pronto es la más complicada porque hay que entender ciertas características de la muestra. Entonces hay que entender que hay 3 parámetros que son importantes. Entonces el primer parámetro es ¿cuál? Entonces el primer parámetro es simplemente el valor de X, lo que me están preguntando. Entonces, por decir algo, el primer parámetro en este caso, por decir algo, es ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga exactamente 13 valores? Listo. Pues, pero aquí dice que son 13 valores ¿qué? Aceptables. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que hay 8 que se encuentran ¿qué? Por encima del valor permitido, y todos nos los preguntan con respecto a ¿qué? A aceptable. Entonces nosotros tenemos que saber que como son 30 muestras y hay 8 que no son aceptables, son 22 las que cumplen que son aceptables. Entonces mire que ahí había un aspecto. Entonces aquí no son 8, sino que son 22. Listo. Y eso cambia cambia todo el planteamiento. Entonces, lo primero es, ¿cuál es el valor que nos piden? Igual a un valor cualquiera, que en este caso va a ser 7. Este valor es el número de la muestra. Entonces nos dicen que se sacan 15 muestras. Entonces va a ser 15. ¿Cuál es la población de éxito? La población de éxito son los que cumplen. Nosotros dijimos que le fueran a sacar que fueran ¿qué? Aceptables. Como estas están por encima del permitido, no son aceptables, entonces son 22 que son aceptables y 8 que no son aceptables. Esa parte es importante. Entonces por eso nos da 22.
Y la población total, que son 30, dicen que son 30 mediciones de la variable. Y con eso se halla la valor. Bueno, hoy es mucha información. Yo voy a dejar por acá, ya lo otro son conclusiones y eso ya creo que no hay tanto problema. Dentro de 8 días retomamos, pero yo creo que hoy yo creo que vimos todo. Entonces, por hoy dejemos acá, listo. Bueno. Bueno, profe, gracias. A usted por estar aquí. Voy a detener la grabación. Y